Sí, buenas tardes. Nada más para mandarles la solución la última tarea, bueno, la penúltima tarea de Realiza, donde dejamos circuitos en serie de resistencias y voltajes en malla cerrada y la aplicación de la ley de Kirchhoff para voltajes dentro de una malla cerrada. Aquí uno de los problemas, aquí el primer problema dice: vea el circuito, bueno, aquí vamos a ampliar un poquito. Vea el circuito de la figura 559. Utilice la ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar las caídas de voltaje en R2 y R3, que sería aquí y aquí. Esto es en la de 40 y la de 30 ohm. Determine la magnitud de la corriente I, la que circula dentro de la malla, y encuentre la resistencia desconocida, o sea, la R1, el valor de R1. Aquí nos da el voltaje, más no nos da la resistencia. Y vamos a calcular lo que es la corriente que pasa dentro de esta malla. Aquí se utiliza primeramente para determinar la corriente y aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, que dice que la suma de voltaje dentro de una malla cerrada es igual a 0. Ahora vamos a hacer la medición de los voltajes. Primero, 3.6 es nuestra fuente de voltaje. Recordemos que los signos aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces aquí podría quedar menos y luego aquí quedaría más. Y nos iríamos en este sentido, en la corriente, ¿verdad? De menos a más. Entonces sería 3.6 volts menos 30 ohm. ¿Por qué? Pues porque este es más menos. Entonces como está al contrario de la polaridad de la fuente, entonces por eso se resta. Entonces sería menos 30 ohm por I, que es la corriente. Nos vamos por este circuito, menos 40 ohm por I, igual por la misma polaridad es más menos, menos 40 por I. Y luego este aquí es más menos, entonces también es menos 2.2 volts y nos da igual a 0. Esa sería la primera, la ecuación de voltaje de Kirchhoff. Aquí nada más ya sería álgebra, despejar I, el valor de I. Entonces sería menos I que multiplica a 30 más 40 ohm es igual a menos 3.6 volts y este pasa sumando más 2.2 volts. Entonces aquí despejamos menos I, 30 más 40 nos da 70 ohm y aquí menos 3.6 más 2.2 nos da menos 1.4 volts. Se despeja y es igual a menos 1.4 volts entre menos 70 ohm, entonces es igual a menos a positivo a 0.02 amper igual a 20 miliamper. Entonces aquí ya calculamos la primera corriente que circula, bueno, la única corriente que circula en la malla. La corriente que circula en la malla es la misma en cada una de las resistencias. I3, I2 y I1 son iguales, entonces es la misma I. Entonces es la de 0.02 amperes o 20 miliamperes. Una vez que se ha calculado ya la corriente, pues ya podemos calcular la resistencia R1. De acuerdo a la ecuación, R1 es igual a B entre I. Calculamos cuál es B, es un dato del problema, 2.2, entre I, que es la que calculamos ya, 0.02, y ya nos da de 110 ohm. Esa es otra de las incógnitas del problema, o de los incisos, es el inciso C, contra la resistencia R1. Y calcular R2 y R3, pues ya una vez que conocemos la corriente, podemos calcular la corriente tanto en cada uno de los resistores, R2 y R3. Voltaje en R2 sería igual a R2 por I, sería en este caso 40, que ya es un dato conocido, por la corriente que es de 0.02, y ya me da de 0.8 volts. Y voltaje en R3 es igual a R3 por I, es igual a el valor de la resistencia, que es un dato conocido, de 30, por la corriente que es de 0.02, y ya me da de 0.6 volts. Eso sería lo que pide este problema. El otro problema, el tercero, bueno, el último problema que se quedó de tarea era, dice, el circuito de la figura 557 tiene una corriente de 2.5 mA. Encuentre las siguientes cantidades: la resistencia total en el circuito, el valor de la resistencia desconocida R2 y la caída de voltaje en cada resistor en el circuito. Bueno, vamos a calcular primero el valor de R2, es la forma más fácil. Varios en la tarea, bueno, ya lo que me dieron de tarea, me entregaron R2 como una resistencia total,
en el circuito. O sea, me dividían 45 entre la suma de R.3, de 3.3 más 5.6. Pero no se podía porque no conozco R2. O sea, R2 es una de las incógnitas. Entonces, para calcular el valor de R2 se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff. Otra vez, entonces la suma de los voltajes en la malla cerrada es igual a 0. Entonces sería 45 volts menos 5.5600 ohm por la corriente que es de, ahí ahora sí la conozco, es de 0.0025 amperes o 2.5 miliamperes, es lo mismo. Luego me voy otra vez, menos 0.0025 amperes por R2, que es el valor de la resistencia 2 que yo quiero obtener. Luego sería, por último, menos R2, aquí ya me equivoqué un poquito. Entonces sería 0.025 por R2, sería este término. Y luego menos 3300 por 0.0025 amperes. Y esto me daría un valor de 0. Entonces despejamos aquí R2, despejando. R2 sería igual a menos 45 más 14 más 8.25 entre 0.0025 igual a menos 22.75 entre menos 0.0025 y me da un total de 9100 ohm o 9.1 kilo ohm. Hay que tener cuidado cuando manejamos unidades, por ejemplo, de ohm o kilo ohm, siempre hay que respetar, o sea, para calcular yo, para hacer un despeje, necesito trabajar con amperes, por ejemplo, no miliamperes, porque no puedo mezclar miliamperes con ohm, no, deben ser ohms con amperes, no miliamperes con ohm, o sea, debo de tener cuidado eso. Y aquí ya nos salió el valor de la resistencia 2, que es uno de los incisos, R2. Ahora que ya tenemos R2, la resistencia total pues es la suma 3.3 más 5.6 y más R2, esa sería la resistencia total. ¿Cuánto sería R2? Pues ya la calculamos, sería 9.1 kilo ohm. Entonces sería 3.3 más 5.6 más 9.1, resistencia total, es igual a 18 kilo ohm. Y finalmente me dice la caída de voltaje en cada resistor del circuito. Entonces, pues el BR1, BR2 y BR3. BR1 es igual a R1 por I 3300, aquí 3.3 o 3300 ohm por I, que sería la corriente, me da 8.25. BR2 sería igual a R2 por I. R2 vale, pues ya la conozco, 9.1 kilo ohm o 9100 ohm. Y luego eso por I, que sería la corriente de 0.0025, me sale de 22.75 volts. Y por último, BR3 es igual a R3 por I. R3 vale 5600 ohm por 0.0025 y es igual a 14 volts. Entonces esa sería la caída de voltaje en cada uno de los resistores. ¿Sí? Y finalmente se comprueba la ley de Ohm, comprobando la ley de voltajes, la ley de voltajes de Kirchhoff. Me dice que la suma de los voltajes dentro de una malla cerrada es 0. Entonces BR1, más bien 45, menos BR3, menos BR2, menos BR1, es igual a 0, debe ser. Entonces sería 45 menos 14, menos 22.75, menos 8.25 es igual a 0, y se comprueba 0 es igual a 0. O sea, se cumple la ley de Kirchhoff en este problema, en este ejercicio. Y así es como se resolvía estos ejercicios que se quedaron de tarea. El primero ya lo había mandado por un video en WhatsApp, pero me faltaba la solución de estos y aquí vemos cómo se resuelve estos problemas.